Hasta el momento hemos estado aprendiendo que de entre todas las criaturas que Dios hizo, solo el hombre fue hecho a imagen de Dios, lo que en sí constituye una honra que ningún otro ser viviente tiene ni podrá poseer jamás. Sin embargo, también hemos aprendido que en un momento determinado de la historia, la imagen de Dios en el hombre se corrompió. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Hermanos, siguiendo con nuestro estudio de las doctrinas del hombre y del pecado, esta semana quisiera que abordemos el siguiente tema. Estado original y caída del hombre. Bien, cuando hablamos del estado original del hombre, básicamente nos referimos a las condiciones que tenía Adán y Eva inmediatamente después de haber sido creados por Dios. Y en cuanto a eso, la Biblia dice que el Señor creó al primer hombre y la primera mujer como personas totalmente libres de los efectos debilitadores del pecado. Los creó moralmente rectos y espiritualmente aptos para tener comunión directa con Dios y conocer su voluntad. Y es más, leemos en Génesis capítulo 1 y versículos 28 y 29 que Dios habló directamente a Adán y a Eva y los bendijo encomendándoles el cuidado de la creación y la procreación. Luego en Génesis capítulo 2 y versículos 15 al 17, nuevamente vemos que el Señor, después de haber formado a Adán y haberlo llevado al huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, le mandó diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y de este modo, en ambos textos queda claro que el hombre fue creado de tal manera que podía relacionarse con Dios. Y es más, Dios mismo habló con el hombre y le dio a conocer cuál era su voluntad. Y por tanto Adán y Eva, creados a la imagen de Dios en santidad, sabían lo que tenían que hacer y lo que tenían prohibido. No tenían un intelecto deteriorado ni una moralidad desviada como para no saberlo. Por el contrario, conocían la voluntad de Dios perfectamente. Ahora, pensando en esto mismo, en el estado original del hombre y la voluntad de Dios, nos podemos hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿podían Adán y Eva efectivamente obedecer a Dios? Nosotros sabemos que una cosa es conocer intelectualmente la voluntad de Dios y otra muy distinta es obedecer la voluntad de Dios. Así que la pregunta no está de más. ¿Podían Adán y Eva efectivamente obedecer a Dios? Bueno, la respuesta es sí. Porque, tal como ya se ha señalado, Dios creó a Adán y a Eva totalmente libres de los efectos del pecado y además los creó con una naturaleza santa que les impulsaba y capacitaba para la obediencia. Y un ejemplo de esto lo vemos en Génesis capítulo 2 y versículos 18 al 20, donde leemos que Dios encargó a Adán el trabajo de nombrar a todos los animales que había creado. Y asimismo también vemos en este mismo verso que Adán cumplió obedientemente ese encargo. Así que tanto como Adán y Eva podían obedecer a Dios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿podían Adán y Eva desobedecer a Dios? Bueno, la respuesta nuevamente es sí. La respuesta es sí. Y el argumento más sencillo es mirando la historia y viendo que así fue. Ese es el argumento más sencillo. Ahora, otro argumento, quizás un poco menos sencillo que el anterior, es que a pesar de haber sido creados con una naturaleza santa, tanto Adán como Eva aún debían confirmar su estado de santidad por medio del ejercicio de la obediencia, ya que Adán y Eva estaban potencialmente expuestos a ser engañados por Satanás, quien en algún momento, después del séptimo día de la creación, ya andaba merodeando en la tierra buscando a quien devorar con sus mentiras. Adán y Eva estaban expuestos a la tentación y a la desobediencia a Dios, lo que les dejaba con dos opciones, ya sea confirmar su naturaleza santa por medio de la obediencia
o por otro lado, caer en la tentación y sufrir las consecuencias del caso. Es decir, hermanos, desobedecer a Dios era una opción que Adán y Eva debían rechazar, pero también era una realidad que podían consumar. Así que, cuando hablamos del estado original del hombre, la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva como personas totalmente libres de los efectos debilitadores del pecado, totalmente rectos en cuanto a su moralidad y espiritualmente aptos para tener comunión directa con Dios y conocer su voluntad. Además, hemos dicho que por su naturaleza santa, Adán y Eva podían obedecer a Dios y cumplir su voluntad, sin embargo, también podían ser tentados al pecado y a la desobediencia, y finalmente pecar contra Dios desobedeciendo. Lo que, según vemos en Génesis capítulo 3, finalmente sucedió. Bien, eso es en cuanto al estado original del hombre. Vayamos al siguiente punto, que es la caída del hombre. Cuando hablamos de la caída del hombre, nos referimos al evento donde Adán y Eva, estando en el huerto del Edén y aún antes del nacimiento de su primer hijo, decidieron desobedecer a Dios y violar su voluntad, lo cual trajo como consecuencias la caída o la pérdida del estado original con el cual habían sido creados. De eso hablamos cuando nos referimos a la caída del hombre, al pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén y la posterior consecuencia de caer de este estado original en el cual habían sido creados. Ahora, no sé si ustedes ya lo habían pensado antes, pero al menos yo estoy usando la expresión caída del hombre para hablar del pecado de Adán en el huerto, porque creo que este término, caída, enfatiza muy bien que el estado del hombre antes del pecado no era inferior al de ahora. No era inferior al de ahora. Y mucho menos, pecar contra Dios no significó un avance para el hombre. Y lo digo porque hay hombres en este mundo que dicen que es mucho mejor estar sin Dios que estar siendo controlados, entre comillas, controlados por Dios. Algunos dicen que fue mucho mejor que Adán y Eva pecaran porque así tenemos mucho más libertad que Adán y Eva que estaban en el huerto del Edén. Hermanos, por el contrario, el estado del hombre antes del pecado no era inferior al de ahora y mucho menos significó pecar contra Dios un avance para el hombre. Por el contrario, resultó ser la peor catástrofe para la humanidad. La desobediencia de Adán trajo consigo la caída más terrible de lo que alguna vez fue una condición perfecta y santa. Ahora, dentro de este tema de la caída del hombre hay al menos 3 aspectos que deberíamos considerar con un poco más de detalle, que son, en primer lugar, la tentación, en segundo lugar, el pecado y en tercer lugar, las consecuencias del pecado. Veamos cada una de ellas. En cuanto a la tentación, la Biblia dice que esta provino de Satanás, no de Dios, de Satanás, quien sabiendo del mandato de Dios, tentó deliberadamente a Eva para engañarla y seducirla a desobedecer. Y para ello, a través de la distorsión de la verdad y la adición de mentiras, Satanás utilizó una serpiente común y corriente para hacerle dudar respecto a la autoridad y bondad de Dios. Miren, dice Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense, hermanos, que Satanás, con la pregunta con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, Satanás, con mucha astucia, incita a la mujer a cuestionar la soberanía y la bondad de Dios, ya que por un lado suaviza maliciosamente las instrucciones de Dios a un nivel de dichos, siendo que Dios había establecido un mandato al respecto. En Génesis capítulo 2, versículo 16 dice, mandó Jehová Dios. El texto no dice, dijo, o aconsejó, o sugirió Jehová Dios. Ahora, eso no es todo, porque por otro lado Satanás pervierte el mandato del Señor al añadir la expresión todo árbol del huerto. Miren, leo nuevamente. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, eso no fue lo que dijo Dios. Y Satanás lo sabe. Pero aún así lo dice para cuestionar de algún modo la provisión generosa de Dios. Para cuestionar la bondad de Dios, o mejor dicho, para que Eva cuestione a Dios. Luego, en la segunda intervención de la serpiente, en el versículo 4, nuevamente Satanás cuestiona la soberanía de Dios al contradecir su palabra respecto a la gravedad de la muerte como consecuencia de la desobediencia. No moriréis, dijo la serpiente a Eva, no moriréis, cuando Dios había dicho explícitamente, moriréis. Y asimismo cuestiona Satanás también la bondad de Dios al objetar los propósitos de Dios y rebajarlos a una especie de celos de parte del Creador. Dijo Satanás en el verso 5, sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios. Ahora, frente a este engaño, Eva fue seducida por los argumentos, fue atraída hacia el pecado, y porque fue atraída y seducida, cambió su perspectiva de la soberanía del Señor y de su bondad, exageró los mandatos de Dios al incluir que no debían tocar el árbol, algo que Dios no dijo. Y no solo recreó las palabras de Dios a su manera, sino que también se enfocó en la prohibición de Dios más que en su generosa provisión. Y a la vez minimizó la advertencia del Señor en cuanto a las consecuencias de la desobediencia, a saber, la muerte. Y por si fuera poco, junto con todas estas cosas, Eva perdió de vista a Dios y se enfocó en su apetito físico, se enfocó en la apariencia estética del pecado y en la oportunidad de alcanzar la gloria y la sabiduría divina. Sin embargo, haber sido tentados por Satanás, o por el conocimiento, o por el fruto, no fue el pecado que llevó a Adán y a Eva a la caída, sino que fue el haber desobedecido directamente al mandato del Señor. Eso les llevó a la ruina. En cuanto al pecado, Eva pudo haber resistido la tentación y haber obedecido a Dios. Tenía todo para hacerlo, pero no lo hizo. Dice el texto, tomó de su fruto y comió. Y luego ofreció a Adán, quien también pudo haberse negado a comer, pero no lo hizo, sino que comió así como ella, dice el verso 6. Hermanos, Dios había sido muy claro en cuanto a su voluntad. Dios había sido muy claro en cuanto a la prohibición. No obstante, ambos decidieron pecar contra Dios a pesar de la estrecha relación que tenían con Él y a pesar de haber conocido su voluntad, su bondad, su amor y su autoridad como Creador. Con todo, Eva fue la primera en violar la voluntad de Dios y luego Adán tomó la misma decisión de desobedecer libre y directamente a Dios, comer del fruto y por tanto pecar contra el Creador
y su voluntad, lo cual, por supuesto, tuvo consecuencias. En tercer lugar, en cuanto a las consecuencias, por haber desobedecido a Dios y violado su voluntad, Adán y Eva experimentaron inmediatamente la corrupción de la imagen de Dios en sus vidas y la depravación total en su naturaleza, que originalmente era santa. Y esta corrupción en la imagen de Dios en sus vidas y la depravación total de su naturaleza significó a la vez pérdida de comunión con Dios, condenación y esclavitud al pecado, muerte e incapacidad total para buscar a Dios por cuenta propia y responder agradablemente a su voluntad. Hermanos, en otras palabras, Adán y Eva cayeron del estado original del cual habían sido creados. Así que, nuevamente, cuando hablamos de la caída del hombre nos referimos al evento que significó la pérdida del estado original con el cual Adán y Eva habían sido creados. Ahora, dentro de este catastrófico evento, identificamos que, en primer lugar, Satanás sedujo a Eva a dudar de la soberanía y la bondad de Dios. En segundo lugar, Eva fue atraída hacia el pecado, perdió de vista la soberanía y la bondad de Dios y finalmente pecó contra Dios. Asimismo, Adán decidió desobedecer el mandato explícito del Señor y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en tercer lugar, como consecuencia del pecado, inmediatamente ambos experimentaron la corrupción de la imagen de Dios en sus vidas y la depravación total de su naturaleza santa, cayendo de este modo de su estado original y santo a una imagen distorsionada de Dios y a una naturaleza totalmente depravada y pecaminosa. Bien, hermanos, cuando estudiamos el tema del estado original y la caída del hombre y sus consecuencias, naturalmente podríamos llegar a preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y sobre todo, porque hasta este momento hemos estado hablando de cómo Adán y Eva fueron creados y de la posibilidad que tenían para obedecer a Dios o ser expuestos a la tentación y al pecado. Hasta el momento hemos hablado de cómo Adán y Eva cayeron del estado original con el cual habían sido creados tras desobedecer a Dios en el huerto de Edén hace miles de años atrás. Por lo que con mayor razón nos podemos llegar a preguntar qué relación tiene esto conmigo o con la humanidad. Algo que sucedió tanto tiempo atrás. Bueno, hermanos, la verdad es que este tema o estos temas están vitalmente relacionados con nosotros y por al menos tres razones. En primer lugar, por el alcance del pecado. Es decir, la Biblia aclara que no solo Adán y Eva sufrieron las consecuencias por su desobediencia, sino que también éstas alcanzaron a toda la humanidad a través de la procreación natural. De modo que cada hijo de Adán fue heredando la imagen distorsionada de Dios, tal como aprendimos la semana pasada, y uno tras otro fuimos recibiendo la naturaleza pecaminosa que desde nuestra concepción nos mantuvo espiritualmente alejados de Dios, bajo la esclavitud del pecado y totalmente incapacitados para buscar a Dios por cuenta propia y responder agradablemente a su voluntad. En otras palabras, el pecado de Adán y sus consecuencias se aplicaron a toda la raza humana. Y hablando de esto mismo, el apóstol Pablo escribió a las iglesias en Romanos capítulo 5 y entre los versículos 12 al 18 lo siguiente. Por tanto, dice el apóstol, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un poco más adelante dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, y luego por la transgresión de uno vino la condenación a
todos los hombres y finalmente todos fueron constituidos pecadores. Y pecadores no solamente por la práctica del pecado, sino también por propia naturaleza. Hermano, hermana, amigo que nos estás escuchando, por causa de la caída, todo hombre es concebido en pecado y nace pecador. Y saber esto, hermanos, es importante, porque esta verdad exhibe la verdadera necesidad que tiene la humanidad de Jesucristo y que no es ser ayudado en las cosas triviales de la vida, como proponen ciertos religiosos, sino que la verdadera necesidad que tiene la humanidad es ser salvados del pecado que ha sido parte integral de nuestras vidas desde nuestra concepción. En segundo lugar, es importante que estudiemos los temas del estado original y la caída y sus consecuencias por el método que Satanás utiliza para atentar a los hombres y las erradas conclusiones que podemos llegar durante la tentación. Miren, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús dijo que Satanás es padre de mentira y que desde un principio ha sido enemigo de la voluntad de Dios y enemigo de los hombres. Y en Génesis capítulo 3 vemos esto mismo cuando Satanás, con astucia y malicia, añadió a la palabra de Dios y tergiversó la verdad para incitar a Eva al pecado y a las dudas respecto a la soberanía y la bondad de Dios, lo cual sigue haciendo hasta el día de hoy. Ahora, en cuanto a las erradas conclusiones que podemos llegar en la tentación, vemos que Eva nos enseña un patrón que no debemos seguir. Porque ella no solo escuchó el engaño de Satanás, sino que también razonó según sus mentiras y llegó a dudar de la soberanía y la bondad de Dios y a desear hacer su propia voluntad por sobre la del Creador. Y finalmente decidir según lo que podía ver, según lo que podía sentir y según lo que podía querer. Y saber esto, hermanos, es importante. Estar atentos a estas cosas es importante, porque ahora podemos estar mucho más preparados para ser fieles a Dios. Si sabemos que nosotros estamos igualmente expuestos a la misma clase de tentaciones y razonamientos que llevaron a Adán y a Eva a pecar contra el Señor. Por último, el tema del estado original y la caída del hombre y sus consecuencias tiene vital importancia para nosotros por el hecho de la naturaleza del pecado. Ahora, la próxima semana vamos a hablar mucho más acerca de esto, pero desde ya podemos decir, por lo que hemos leído y aprendido, podemos decir que el pecado, como el que cometieron Adán y Eva en contra de la voluntad de Dios, el pecado no es una opción viable, no es una decisión que uno puede tomar sin repercusiones. Hermanos, eso era lo que Satanás le quería hacer creer a los hombres. Pero la verdad, según vemos en las Escrituras, es que el pecado siempre atenta contra Dios, siempre atenta contra su voluntad, contra su bondad y contra su soberanía, y por lo tanto el pecado siempre es destructivo y nunca es ventajoso para quien lo ejecuta, ya que siempre trae consigo consecuencias, castigo y muerte. Y saber esto, hermanos, es realmente importante, porque la verdad de Dios ahora nos ayuda a mirar al pecado tal como realmente es y nos mantiene lejos de sus engaños y mentiras. Hermanos, estudiar más sobre la caída del hombre y sus consecuencias debería ayudarnos a estar más alertas en cuanto al pecado. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos?